Gracias a Dios. Quiero que en esta mañana, esta palabra que Dios nos va a hablar en este día sea de bendición sobre nuestras vidas. Le voy a pedir en esta mañana que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 18. Vamos a leer un pasaje muy interesante en esta mañana, para honra y para gloria del Señor Jesús. Y en la medida que lo vaya encontrando, váyase poniendo de pie. Mientras saludamos a los que nos ven en la transmisión, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus lugares de donde ustedes radican. Podemos llegar para ser de bendición sobre sus vidas de ustedes. Gracias a Dios. En esta mañana póngase de pie en esta hora, leemos la palabra del Señor, oramos y después seguimos con nuestro orden en esta mañana. Si me pueden apagar las luces y prenderme las que están aquí en este lugar para que podamos vernos mejor. Amén. Póngase de pie en esta mañana si ya tiene Lucas 18. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13, por favor. Y yo le quiero pedir en esta mañana que abra su corazón en esta hora, porque Dios le va a hablar. Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes para su vida de usted, en el nombre de Jesús. Y vamos a darle lectura a la palabra bendita del Señor Jesucristo. Si ya lo tiene, póngase de pie en el nombre del Señor. Y después nos sentamos para seguir el orden de este culto. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, si no, aquí aparece. Amén. Dice la palabra del Señor todos juntos. Lo vamos a leer en esta mañana, todos juntos. Amén. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, bendice esta palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Hazla que sea de bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo, y que tu nombre sea glorificado por Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros. Me da gusto que nos acompañe en esta mañana, que sea bienvenido en el nombre del Señor. Qué bueno que en esta mañana usted y yo podemos tener un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Es interesante que podamos entender que la palabra del Señor es un libro que se escribió de una forma maravillosa. Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor, son que a través de 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios tiene un propósito de hablarle al ser humano. Y desde un inicio el propósito es que Dios entienda, que más bien que el hombre entienda a través de que lo que Dios tiene para nuestra vida, de que es como nosotros podemos estar cerca del corazón de Dios. Cuando el hombre le falla a Dios, y que eso es todo el tiempo, a cada rato, el hombre puede ser una persona o bendecida por lo que en un momento dado aprendió por la palabra del Señor, o también puede atarse por lo que no ha aprendido de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen eso es cierto? Ahora yo quiero que en esta mañana usted entienda lo que este mensaje tiene, porque hoy va a ser el último, aunque el próximo domingo terminamos el mes de julio, pero acerca de lo que siguen siendo las palabras. Hemos aprendido en todo este mes cómo las palabras son de grande ayuda para nuestra vida todos los días. Y esta mañana vamos a mencionar que este mensaje tiene como título palabras de condenación o de justificación.
palabras de condenación o de justificación. Amén. Entonces, yo quiero que entendamos que cuando nosotros entendemos este concepto, no tiene la culpa Dios de que te vaya bien o de que te vaya mal, sino que tú eres el responsable de que te vaya bien o que te vaya mal. ¿Estamos aquí? Y le voy a decir el por qué. Porque tus palabras se vuelven confianza. Cada vez que nosotros podemos entender eso, si nosotros aplicamos bien la palabra del Señor, la palabra de Dios a través de mis labios se vuelve en confianza. Y si nosotros entendemos este mensaje en esta mañana, lo que el domingo pasado veíamos que la vida profética de una iglesia está en lo que hablamos todos los días. La vida profética de una iglesia está en lo que habla todos los días. Y entonces véalo nada más con usted. Por ejemplo, en el ambiente de la familia, uno muchas veces tiene dichos que han dicho nuestros padres y lo han dicho nuestros abuelos y lo hemos repetido una y otra vez. Y hay algunas cosas que nos gustaron y las hacemos de nosotros, ¿verdad? Y hay otras que no las hacemos de nosotros. Entonces de repente, si nosotros nos damos cuenta de la forma en cómo se está hablando en el núcleo de la familia, es el reflejo de lo que los hijos van a expresar afuera. Si en el núcleo de la familia todo el tiempo se habla con groserías, afuera los hijos van a estar hablando con groserías. Pero si dentro de la familia se habla de una forma especial, se bendicen o se corrigen las palabras, también los hijos lo van a llevar afuera. Y los hijos van a reflejar lo que se habla dentro de la familia. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero que en esta tarde veamos a través de este pasaje una de las cosas muy importantes que se convierten nuestras palabras. Nuestras palabras se convierten en una oración. ¿En qué se convierten nuestras palabras? A ver otra vez, ¿en qué se convierten nuestras palabras? En una oración. Entonces vamos a ver los dos primeros versículos de lo que acabamos de leer. Lucas capítulo 18, versículo 9 y versículo 10. Y entonces dice la palabra del Señor así: a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres descendieron al templo. ¿A qué descendieron al templo? A ver, ¿a qué descendieron al templo? ¿Cuántos hombres? Dos hombres descendieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era, a ver otra vez, uno era y el otro. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre estas dos personas. Un fariseo en los tiempos de Jesús era una persona que daba la palabra del Señor. Los fariseos vienen de un lugar en un momento dado, o de una secta, lo voy a decir de esa forma que es la más correcta, de una secta que nace en el tiempo después de que Alejandro Magno muere. Cuando Alejandro Magno muere, se divide su reino en cuatro generales que él tenía. Uno de ellos, de estos cuatro generales, hizo una de las grandes bibliotecas que hasta el día de hoy nosotros la conocemos como la Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría, sí, se empezaron a recopilar muchos tratados, muchos libros de los tiempos, de lo que los filósofos, de los que los grandes maestros, los grandes pensadores de aquellos tiempos lo fueron acumulando. Y esta biblioteca fue una biblioteca muy importante y muy grande. Uno de los libros que también quisieron que estuvieran dentro de la biblioteca era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, faltaba mucho tiempo para que apareciera. El Nuevo Testamento se empieza a escribir después del año 30 con los discípulos del Señor Jesucristo. Pero existía un Antiguo Testamento en el que había unos hombres que eran los escribas. Escúchalo bien. Eran los escribas, y esos hombres que eran ilustrados en el conocimiento de la palabra del Señor, estas personas se dedicaban a ese trabajo. Ese era su trabajo de un escriba: copiar de lo que era el original y llevarlo en aquellos tiempos, ¿sí? Acuérdense que se utilizó el papiro, se utilizó el cuero, ¿verdad? Pero después, antes de eso, se utilizaba la arcilla o la piedra. Entonces se escribía, y para tener un solo libro muchas veces se hacía en un lugar así muy grande y se acumulaban piedras.
más o menos como de 1 centímetro de espesor, con una medida más o menos de 50 por 60 centímetros. Se escribía una página a veces de un solo capítulo de la palabra del Señor. El libro más grande de la Biblia es el libro del profeta Isaías. Y en el profeta Isaías, perdón, de los profetas estoy hablando nada más, ¿sí? En aquellos tiempos del profeta Isaías, entonces en el cuero, tan solo para haberlo hecho en cuero, era una distancia de 12 metros de largo por 30 centímetros. Entonces, un pergamino del profeta Isaías, imagínense nada más que hoy tenemos una de las cosas más buenas que podemos utilizar en la Biblia, porque decimos Isaías capítulo 60 versículo 1 y nos vamos directamente a encontrar Isaías 61, que dice: levántate, resplandece, porque tu luz ha nacido y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Entonces ya sabemos más o menos dónde está ese pasaje de la escritura. Es un pasaje de mucha bendición. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero imagínense que entonces de repente querían llevarlo a cabo, y la persona que iba a dar la palabra del Señor no decía Isaías 61 como hoy estamos acostumbrados, sino que se tomaba un estudio del profeta Isaías hasta llegar al tiempo, en un momento dado, cuando se escribe esta parte de la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús entra después de la tentación, después de haber sido bautizado, dice la palabra del Señor que Él vuelve en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se dirige al templo en ese momento, ¿sí? Y entonces en ese momento le dan, porque va a leer la Biblia, va a leer la Torá, y le dan el libro del profeta Isaías. Escúchalo bien. Ahora, para que esto sucediera en ese momento preciso, en ese momento exacto, cuando Jesús lee Lucas capítulo 4 versículo 18, no es que Jesús dijera: voy a leerle y aquí le voy a atinar exactamente lo que va a decir. Eso no sucedió así nada más al azar. Eso sucedió porque se cumple una palabra profética especialmente en ese momento para la vida de Jesús. Y en ese momento exactamente, ¿sí? Exactamente, la palabra profética, cuando toca el orden de leer esa parte de Lucas capítulo 4 versículo 18, coincide con lo que el Señor Jesús dice. ¿Qué dice esa parte de la palabra? Dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas. Entonces en ese momento dice la palabra del Señor que después de leer esa parte de la escritura, el Señor cerró el pergamino, cerró el libro, y dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. ¿Se da cuenta de lo que entonces Dios tenía en ese momento? ¿Sí? Ahora, ¿sabe cuántas veces se había leído a lo mejor ese versículo de la palabra del Señor? Muchas. Pero en ese momento se cumple: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora yo le tengo una noticia en esta mañana. Esa palabra profética que fue dada para Jesús también es dada para nosotros. Bueno, para el que la quiera. Pues sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor ahora está sobre nosotros y nos ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas noticias, para sanar a los corazones quebrantados, para vendar las heridas de los oprimidos, sacar de la cárcel a los que están en las cárceles. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, yo quiero que usted entienda este concepto de lo que nosotros podemos ver a través de lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor a través de lo que es la Biblia, ¿sí? Nosotros podemos ver que la palabra del Señor se cumple en un momento específico, en un momento rema en nuestras vidas. No es nada más tomar, porque, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí?, que en un momento dado yo quiero que el Señor, porque tuve una mala administración, me fui de parranda, gasté la quincena y de repente ya tengo que pagar algo, tengo que pagar unos gastos, y Dios bendíceme. Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Abro la Biblia fácilmente, Deuteronomio 28, ¿y qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces todo lo que yo te digo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzará. Ahora, escucha esto. No quiere decir que eso no se cumpla. Quiere decir que en ese momento tú hiciste las cosas mal y no se va a cumplir esa palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no puedes jugar con Dios. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Si tú eres una persona que tú eres lo que dice la palabra del Señor, haces bien con tu dinero, ¿sí? Entonces sí, lo demás no estás buscando a Dios por una necesidad de ese momento. Está como la hermana que le dice al marido todo el tiempo: mi amor, ¿qué hiciste de cenar? Lo mismo de siempre. Oye, mi amor, ¿me puedes servir un cafecito? Sírvetelo tú. Ya después el hombre dicen: ¿por qué no llegas? Ando con mis amigos. Dios, es que mi esposo se está yendo, se me está yendo, Señor. Quieren cambiar la situación en un momento dado cuando provocaron algo. Y no es así. Dígale a alguien: no es así. Dios es un Dios de orden. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora, usted es una hermana que lo trata bien, que le quita los calcetines, saca el quesito, pone sus chanclas. El tipo no se va. Lo tiene todo en su casa. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Y lo mismo es al revés. Cuando te casaste, de repente volteas a la foto y dicen: ahí pesabas 35 kilos y hoy pesas 70. Y le empiezan a hablar mal a la hermana. Es lo mismo, mis hermanos. Y tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las palabras nos bendicen, nos justifican o nos condenan. Por eso es que hoy tenemos que tener eso para no seguir echándole la culpa a alguien más. ¿Sí seguimos aquí? Ahora, la Biblia, la palabra del Señor, por lo menos se escribió en un periodo de 2000 años. De 2000 años. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. El libro de Job es de una persona real. Hoy están queriéndolo hacer como que fuera una leyenda, el libro de Job. Pero no, ¿por qué? Porque por lo menos 2 profetas lo mencionan. Y uno de ellos, el profeta Ezequiel, dice: si hoy Dios hiciera un juicio sobre la tierra, solamente 3 personas se salvarían. Si hoy Dios hiciese un juicio sobre la tierra: Daniel, Job y Moisés menciona. Si es una leyenda, no tendría por qué mencionar a una persona que nada más es algo ficticio. Pero está diciendo en ese momento el profeta Ezequiel que existió Job y que en un momento dado es lo que dice la palabra de Dios que fue. ¿Y cómo lo describe la palabra del Señor? ¿Cómo has visto a mi siervo Job? Le pregunta a Dios: ¿a quién? ¿A quién se lo pregunta? ¿Al pastor? ¿A la hermana del aseo? ¿A quién se lo pregunta? Al mismo Satanás. ¿Cómo has considerado la vida de mi siervo Job? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y durante ese tiempo de los 2000 años, la Biblia fue escrita en diferentes lados, algunas veces hasta en el desierto. Los primeros 5 libros de la Biblia se escriben en el desierto, durante los 40 años que Israel anda por el desierto. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio se escriben en el desierto. Se escribe la historia de los primeros patriarcas. Se menciona en un momento dado cómo fue que llegaron a Egipto, cómo después fueron cautivos en Egipto. Y en el libro del Éxodo, cómo Dios los saca con mano poderosa. Y después Dios les empieza a dar leyes y les empieza a dar estatutos. Y después llegamos al libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio encontramos algo maravilloso. Durante 40 años Dios a una generación completa le cambia su forma de pensar.
Y les recuerda el Señor, les dicen: ustedes vieron cómo sus padres se quedaron muertos en el desierto, pero ahora que ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a entrar pensando que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. 40 años se escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Y en esos primeros 5 libros de la Biblia, el Señor le enseña a una nación que nació en Egipto cómo debe de conducirse. Vienen los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, así sucesivamente. Pero después aparecen los libros poéticos. ¿Qué encontramos en los libros poéticos? Cómo Dios puede inspirar a un humano a través de sus labios a ver cómo es la grandeza de Dios. Salmo 27 es uno de los ejemplos maravillosos de lo que Dios tiene. Jehová es mi luz y mi salvación. Qué interesante es el Salmo 27 cuando se ve de la forma como David lo ve. En el principio las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios: sea la luz. Y David entonces en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de qué? Atemorizarme. ¿Sabe que cuando uno tiene un rema de uno de los salmos, un salmo puede ser de mucha bendición en la vida del ser humano? Sí, eso es cierto. ¿Qué pasó durante el 2020 a principios en el mes de marzo, cuando ya todo el mundo empezaba con el miedo? Dios nos da a esta casa Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará tu morada. Se convirtió un rema en nuestras vidas, y nos dio seguridad el Señor con eso. ¿Por qué? Porque a través de algo poético, el Señor te puede traer consuelo al corazón. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Pero cuando de repente el pueblo de Israel pidió reyes, dice la palabra del Señor que entonces los reyes hicieron que pecara Israel, porque se prostituyeron y se fueron a servirle a Baal y a Sera, esos 2 dioses principales que se levantaron en el pueblo de Israel. Y levanta Dios un periodo que se llama el periodo de los profetas. Y durante ese tiempo Dios demuestra la misericordia, su amor hacia el pueblo de Israel. ¿Cómo se lo demuestra? Los profetas, ¿qué hacían? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Arrepentimiento. ¿Qué sucede hoy en estos tiempos cuando le dices a alguien: mi hermanito, creo que usted está mal? No juzgues para que no te juzguen. Quita primero, ¿de dónde? De tu ojo, ¿qué? La bigota que traes. Y estamos en un tiempo en el que Dios quiere que la iglesia camine en santidad. Uy, a nadie le gustó. A ver, otra vez. Estamos en un tiempo que Dios quiere que vivamos en santidad. Y la santidad es un estilo de vida, mi hermano. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo el tiempo Dios le trajo una palabra al pueblo de Israel a través de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. Todos esos hombres, llega el momento en que le hablan al pueblo de Israel. Hasta el profeta Malaquías, el último capítulo del profeta Malaquías tiene un mensaje para el pueblo de Israel. Malaquías, por favor, capítulo 4. Malaquías 4. Ahora ponga atención en este mensaje. Fíjate nada más cómo empieza el Antiguo Testamento y cómo termina el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento empieza con un desorden, ¿sí? Y aparentemente va a terminar con un desorden. Pero vea lo que dice el capítulo 4. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Fíjense nada más hasta dónde puede llegar a ver cuando hay un juicio de parte de Dios. Versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Para quién es esta promesa? Los que temen mi nombre. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Versículo 3 dice: y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Escucha el versículo 5, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Póngame atención en esto, mi hermano. Hay un juicio de parte de Dios para los soberbios, pero hay algo bien interesante antes de que termine este tiempo. Dice la palabra del Señor. Vean lo que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto tiempo ya llevaba muerto Elías en este momento? Escúchelo bien antes de que conteste. El profeta Malaquías escribe esta profecía que Dios le da 400 años de que nazca Jesucristo. 400 años antes de que naciera el Señor Jesús, el profeta Malaquías fue el último profeta que Dios le da una palabra profética. Después viene el tiempo que se conoce como los cielos de hierro. No hubo más palabra profética para el pueblo de Israel. No hubo otro profeta que se levantara hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista se viene a levantar, ¿sí? Y escuche esto. Para ese tiempo, ¿sí?, ya el pueblo de Israel entonces había tenido varios juicios de parte de Dios. Pero hay un tiempo en el que el Señor le vuelve a decir, ¿sí?, voy a levantar a el profeta Elías. Elías ya había muerto. Bueno, ya se había ido, perdón, corrijo. Ya se había ido, ¿sí? ¿Cómo se fue? En un torbellino, en una nave espacial. Bueno, lo quise decir nada más así a ver qué. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tiempo, para otro momento. Tienen que regresar a los discipulados otra vez. ¿Ok? Ahora ponga atención en esto, mi hermano. ¿Por qué es lo que en un momento dado tiene que venir el espíritu del profeta Elías? Porque no es Elías como tal. Elías viene para este tiempo. Va a aparecer de carne y de hueso. Y lo vamos a saber identificar. ¿Por qué? Porque viene con otro personaje bíblico. Pero Elías va a aparecer durante la grande tribulación. Y en el último periodo de los 3 años y medio que sobren, 3 años y medio es de abundancia. 3 años y medio viene algo terrible sobre la tierra. Se termina la paz mundial, ¿sí? Hoy todo el mundo quiere la paz.
¿Cierto o no es cierto? Y la busca a cualquier costo. Y por eso hacen armas, porque buscan la paz. ¿Se da cuenta de eso? Pero llega un momento en que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, sí, lo regresamos a todos a doctrina básica. Viene un tiempo cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Nosotros vamos a estar con Cristo. ¿En dónde? En las nubes. No vamos al cielo. Hay 3 cielos: la atmósfera, el espacio y el lugar donde vive Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí o estoy mal? No, digo, porque levanten la mano si a lo mejor dice alguien: pastor, usted está mal en eso. Ok, los 3 cielos, ¿sí?, que habla la Biblia incluso. Una de las cosas es que el cristiano ha creído que cuando muere se va al cielo. Cuando mueren los perritos también se van al cielo, los gatitos, los pollitos. Y eso no es cierto, mi hermano. Cuando usted muera, cuando yo muera, entramos a un espacio de no existe tiempo. No existe horas, minutos, años, meses. Entonces entramos en un tiempo que se conoce como el tiempo Kairos. ¿Cómo se llama? Kairos. Y en ese tiempo usted y yo estamos esperando a que se nos llame a juicio. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ahora, cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, es que no existe tal palabra en la Biblia. No existe como tal. No existe la palabra arrebatamiento en la Biblia. Pero sí existe la palabra quitado y significa lo mismo. Estarán 2 en el campo labrando. Uno será dejado y el otro será quitado, y significa arrebatar. En otras palabras, significa secuestrar. Eso es lo que significa. ¿Sí? Y 2 estarán en el molino. Una será dejada y la otra quitada. Entonces sí existe un arrebatamiento. Y en Apocalipsis capítulo 3, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, dice: porque yo te guardaré del día mal, del día fuerte, del día peligroso que viene. Porque eso es lo que está sucediendo aquí en el libro de Malaquías. Antes de que venga el día terrible de Jehová, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Dónde tiene que empezar la reconciliación de la familia? Del papá a los hijos. A ver otra vez. Lo que dice la Biblia tiene mucho sentido. El corazón de los padres se tiene que volver hacia los hijos. Y lo que va a suceder en ese momento es que el Espíritu Santo va a hacer que el corazón de los hijos se convierta hacia los padres. Pero tiene que venir el espíritu del profeta Elías. ¿Qué sucedió en el tiempo de Elías? Elías hizo que el pueblo de Israel regresara a escuchar la voz de Dios. Y Elías hizo que se derribara del pueblo de Israel los 2 grandes ídolos, el de Baal y el de Acera. Y muchas veces nosotros hemos levantado ídolos en nuestros hogares. Y Dios no es lo que está pidiendo en este tiempo. Hijo, no tengo tiempo para atenderte, pero mira, te renté Netflix, ahí está. Es más, mira, si no te gusta, te compro Disney para que tú sigas ahí. Te voy a dar tu celular. Hoy en estos tiempos, el corazón de los padres se ha separado tanto de los hijos que no saben si están en casa o no están en casa, si tienen novia o no tienen novia, cómo van en la escuela. Y esto es algo muy peligroso, mi hermano, porque el diablo viene por sus hijos a destruirlos. Si usted no toma en serio lo que Dios dice en su palabra, nosotros entonces tenemos una palabra que no está funcionando.
Y todo esto tiene mucho sentido con lo que en un momento dado el Señor Jesús habla en Lucas, porque dice, cuando vio unas personas que se gloriaban, que decían, no, nosotros somos mejores que esos. Los fariseos en esos tiempos se jactaban de ser mejores que los escribas y que de los saduceos. Eran las tres principales sectas que vivían en los tiempos de Jesús. Y estaban destruyendo, en lugar de unir al pueblo, lo estaban separando. Y cada grupo tenía sus seguidores. Y lo que hace Jesús es tener el espíritu de Elías y llevar el corazón de papá, el corazón del padre, a convertir y a traer a sus hijos y abrazarlos, mis hermanos. Por eso es que el Señor dijo, vamos a poner un ejemplo. Un fariseo y un publicano. ¿Saben lo que representaba un publicano en aquellos tiempos? Una persona odiosa. Una persona que no le agradaba al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque le cobraba el tributo. Eran del mismo pueblo, pero se vendían para cobrar un tributo del imperio romano. Y entonces un publicano era una persona despreciada por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Pero qué interesante que el Señor Jesucristo tome en cuenta a dos personajes totalmente separados, totalmente distintos. Y el Señor le dice, mira, el publicano llegó de una actitud, pero el fariseo dijo, Dios, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Si el pastor dice que nos vemos el sábado a las 5 de la mañana, yo llego al cuarto para las 5 a orar. Yo soy al frente de Dios, de todos los demás. Es más, no me junto con la chusma. Así. No soy como este publicano. Y el Señor Jesucristo dijo, y el otro, ni queriendo alzar su mirada, le dijo, Señor, sé que soy un pecador, sé que la riego mucho, Señor, pero lo único que quiero, Señor, es estar justificado delante de ti. Y vea lo que dice el versículo que después del 11, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo quiere usted estar delante de Dios? Dios es el único que enaltece a la gente. La única forma en cómo haces que Dios levante tu cabeza es la humillación. La humildad, mi hermano. ¿Y sabe cómo es lo que hace? ¿Cómo se demuestra la humildad? Tu actitud. Tu actitud. ¿Cómo le contestas tú a tus padres? Es tu actitud. ¿Cómo contestas a las autoridades? Es tu actitud. Y todo eso está relacionado con Dios. Si tu actitud no es la correcta, mi hermano, cierras el cielo. Si cuando te mandan a hacer un quehacer en la casa, truenas la boca, esa actitud es la que te va a cerrar el cielo, mi hermano. Por eso muchas oraciones no son contestadas. Le estorban a Dios muchas veces tu actitud.
Y lo que hizo que este hombre fuera justificado no fue porque era publicano, porque el publicano tenía más dinero que el fariseo. ¿Sí lo está entendiendo? Él podía diezmar más que el fariseo. ¿Se había puesto a pensar que por qué toma el Señor a un publicano? Zaqueo es un ejemplo de eso. Zaqueo llega y quiere saber quién es el personaje que todo mundo ha estado escuchando hablar de él. Y cuando Jesús le dice: Zaqueo, ¿qué haces allá arriba? Desciende, ve a tu casa, porque hoy quiero entrar contigo a comer. Lo que hace el cambio en la vida de Zaqueo es la actitud, mi hermano. Porque cuando sale Zaqueo de esa casa, de su casa, sale justificado. Y yo quiero dar a los pobres, Señor. Y si a alguien le robé, le voy a dar 4 veces lo que le robé. Eso es lo que Dios ve. Pero ¿sabes cómo se logra eso? Escucha esto. El publicano era una persona, no es que estuviera separada del pueblo de Israel. Tenían conocimiento, tenían estudios, mis hermanos. Y lo primero que tuvo que aprender a estudiar es la palabra de Dios. Porque cuando sale Zaqueo de su casa, reconoce que la ley dice que si se robaba en ese momento, se tenía que pagar 4 veces. 4 veces. ¿Lo cree o no lo cree? Es algo que Dios lo establece. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Vámonos rápidamente. Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Escuche esto, Dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué aprovechará la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Escúchelo. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Escúchelo. Humanamente, estas personas conocieron primero la Biblia que usted y que yo, y la traen desde generaciones anteriores. ¿Estamos aquí? La historia de cómo entra la Biblia a México empieza en el siglo pasado. 1928 empezaron a venir los primeros evangelistas, los primeros misioneros a México. Y miren, no fue fácil. Hoy usted puede ir a la librería cristiana a comprarse una Biblia. Si no la compra, de verdad. Pero aproveche lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Para ese tiempo estaba el movimiento de lo que venía acerca de después de la revolución. La gente oía que en Estados Unidos había lugares, iglesias, los evangélicos. Ya era algo que en un momento dado lo tenían ellos. Pero México era un país casi en su totalidad católico. Pero no leían la Biblia, no leían la palabra del Señor. El cura cuando predicaba hablaba puro latín. Y la gente no le entendía eso. Entonces cuando empieza a venir el movimiento evangélico, empiezan a traer las primeras Biblias. Y la primera Biblia, mucha gente la atesoraba. Yo me acuerdo, mi abuelita tenía una Biblia súper viejita, se le deshacían sus pastas. Y yo cuando la tuve en mi mano le dije: ¿y esta Biblia quién te la dio? Dice: esta Biblia le perteneció a mi papá. Ahora, mi abuelo venía de la revolución. Y escuche esto.
Cuando nosotros veíamos y empezaba a ver eso en México, mis hermanos, ¿sí? El evangelio se empezó a traer a través de misioneros que se establecieron en el norte del país. Coahuila fue el primer estado donde llega la Biblia. Así que los del norte nos llevan ventaja. Perdón. Pero la primera iglesia cristiana se estableció en la Ciudad de México, en la calle de Gante. Entre la calle Madero y la calle 16 de septiembre. Hay un monumento para la Biblia, la palabra de Dios. Y fue a través de la iglesia metodista. Por eso nosotros muchas veces cuando nos hablan del movimiento metodista, del movimiento bautista, del movimiento presbiteriano, del movimiento luterano, los anglicanos, debemos darle gracias a Dios por eso, mis hermanos. Mi abuelo venía de la iglesia, mi bisabuelo venía de la iglesia metodista. Y yo llegué a ir a las iglesias metodistas. Hoy los chavos le dicen, vamos a la iglesia de tu abuelito. Ay. Porque como no cantan, yo danzo en el río. Sienten que no hay gozo. Pero de verdad, eso no determina tu gozo. Es tu actitud la que determina tu gozo. Porque puedes cantar un himno súper viejito y gozarte con el Señor. Hay un canto demasiado viejito, más de 300 años. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y ese canto cambió la vida de muchas gentes. Y se utilizaba en la evangelización. No había guitarras tan fácilmente para llevar. Se cantaba más a capela. Pero la gente se sentía tan confrontada con ese canto que en ese momento empezaba a sentir el dolor. Y el Espíritu Santo llegaba a ser tan convincente en la vida de la gente que mucha gente entregaba su vida a Cristo por un canto, mis hermanos. Hoy sí yo entiendo que la iglesia hemos entendido lo que es la alabanza, lo que es la adoración. Pero muchos cantos nos llevaron a ser confrontados y ver nuestra realidad, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Una de las estrofas que me gusta de este canto dice: aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. ¿Cuándo lo hemos vuelto a escuchar en un canto, mi hermano? Y el Señor nos recuerda muchas veces de dónde nos sacó. Y aquí hay un hombre justificado por lo que Dios está haciendo en su Biblia, en su palabra, en su vida. Y Pablo empieza a escribir en esa carta a los romanos y les dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué ventaja tiene el de la circuncisión? Mucha, porque de ellos viene la palabra del Señor. Pero aunque muchos de ellos no crean en que Cristo resucitó, es a lo que se refiere, dice: ¿hará nula la palabra del Señor? No, mis hermanos. Hoy usted y yo estamos aquí porque hace 2000 años Cristo lo dio todo por usted y por mí, y se entregó a sí mismo y se humilló, obediente hasta la muerte, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Hoy usted y yo lo tenemos, mi hermano. Ese Cristo cambió la vida de muchas personas. Por eso tomaba ejemplos así de sencillos, mis hermanos, que la gente lo pudiera entender. Porque el escriba, perdón, el cobrador de impuestos podía diezmar más que el otro, pero lo que tenía en ese momento era una actitud de querer estar bien. ¿Con quién? Con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? Termino rápidamente. Dice el versículo 4: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora escuche, dice, como está escrito. Diga conmigo, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A ver otra vez. Como está escrito. Para que seas justificado, ¿qué dice? Por tus palabras y venzas cuando fueres, ¿qué dice? Ahora, ¿cómo viene tu justificación? Por tus, pero esas palabras ya tuvieron que haber hecho un efecto, la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí lo entiendes? Y no tengas temor de que te esté acusando el enemigo. Amén. Ahora, las palabras se pueden convertir en una confianza, mis hermanos, a nuestra vida. ¿Estamos aquí? Vuelvo a repetirle, la vida profética de una iglesia está en lo que hablamos todos los días, mis hermanos. Amén. Salmo 51. Vamos a ver si es cierto lo que se dice la palabra del Señor aquí. Amén. Ahora, humanamente, el Salmo 51 es lo que David tiene en su corazón en ese momento. ¿Ok? David, un rey que Dios lo pone, ya lleva unos años de ser el rey en Israel, pero comete adulterio, comete homicidio y se convierte en un mentiroso. Quiere ocultar su pecado. Y Dios, que todo lo sabe, lo saca todo a la luz. Por eso es que nada, mis hermanos, va a quedar oculto. Todo un día va a salir a la luz. ¿Sigue aquí? Digan amén. Ok. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. Humanamente hablando, ¿David merecía perdón? No, para nosotros no, ¿verdad? Pero ¿cómo es que entonces un rey que ya sabe cuál es la gravedad de su pecado puede ser justificado? Lo escribieron. Salmo 51. Después de que Natán le dice a David, ese hombre eres tú, ese hombre merece la muerte y eres tú. Dice la palabra del Señor que en ese momento David, segunda de Samuel, dice que él se arrodilla delante de Dios y empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué es lo primero que apela David? La misericordia de Dios. La misericordia. Lo primero que una persona tiene que aprender es a ser misericordioso, mi hermano. Esas son las palabras que tan tienen poder. Mira, lárgate de mi vista, no te quiero ver. ¿Será misericordia? Ni me hables, ni me dirijas la palabra. Ya te enterré. Cuánta misericordia hay en esas palabras. Qué grande misericordia hay en esas palabras. Por eso en esta mañana, si tienes que perdonar a alguien, lo vas a tener que perdonar.
sácalo de tu vida. Porque lo primero que David pide, dice, ten piedad de mí, oh Dios, pero dice, conforme a tu misericordia. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted cree que David era misericordioso? Sí, era sumamente misericordioso. Cuando Saúl lo empezó a perseguir 2 veces, David lo pudo haber matado. Y la primera le dice, mi señor el rey, ¿por qué persigues a un perro? Mira, tengo en mi mano el pedazo de tu capa. Viene, toma la capa a Saúl y ve que está cortada su capa. ¿Por qué, Señor? La segunda vez le dice, Señor, ¿dónde está el que dice que te va a cuidar de mi mano, Señor? Aquí está tu lanza, y la avienta David. El hombre que lo quería muerto 2 veces estuvo a merced de David, y David le perdonó la vida. Abner era un general de Saúl que lo persiguió, y cuando Saúl muere, le dice a sus soldados, vayan y busquen a Abner. Y dice la palabra del Señor que entra y le dice, mira, yo no tengo nada contra ti, Abner. Tú quisiste matarme, pero yo te perdono la vida. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Este hombre podía recibir misericordia? Sí, mi hermano. La Biblia tiene una ley que dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Con el misericordioso tendré misericordia. Así que en esta mañana, mi hermano, tus palabras te justifican o te condenan. Sé libre, mi hermano. Nada ganas con seguir trayendo una carga en tu vida, y hoy lo tienes que soltar, mi hermano. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escucha el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿En tu qué? En tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero escucha el versículo 6, mi hermano. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto, ¿qué dice? Me has hecho comprender sabiduría. David recurre a lo que es Dios. Y el carácter de Dios es que Dios es un Dios misericordioso, mi hermano. ¿Sabe por qué cuesta mucho trabajo a veces acercarse a Dios? Porque el diablo nos engañó. Y mucha gente dice, no vayas al templo, no seas hipócrita. Ay, si anoche estabas bailando y aquí compadrito y otra compadrito y todo, y hoy ya quieres ir al templo. Venga de todas maneras, que la misericordia de Dios es grande. ¿Estamos aquí? Dele un fuerte aplauso al Señor en esto. Amén. Ahora, ¿qué es lo secreto del corazón? Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo secreto del corazón de Dios.
se convierten en palabras de confianza, mis hermanos. La intimidad le gusta a Dios. Es bueno orar todos en armonía, eso dice la palabra del Señor, cantar todos. Pero cuando tú buscas a Dios en el lugar secreto, Dios te va a dar mucha bendición. ¿Está aquí? Voy a terminar con palabras que se vuelven en confianza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Esta historia muchos de ustedes ya se la saben. Nada más voy a irme rápidamente con esto. Se levanta un edicto contra Daniel. Escúchelo, contra Daniel. No contra un pueblo, no contra Israel. Es contra un solo hombre. Nada más se hace este edicto. Y las demás personas que tenían envidia de Daniel le dicen al rey Darío, le dicen: mira, rey, hay un hombre, queremos proponerte algo. Que nadie durante 30 días se levante a orar a otro Dios, sino al tuyo nada más. Y si encontramos a alguien que se ha echado al foso de los leones. Y el rey dijo: qué buena onda, piensan por mí, órale, va, como va el edicto. Y dice la palabra del Señor que cuando Daniel supo del edicto, no tronó los dedos, no mandó el mensaje, el what, le dijo a sus cuates: ¿qué crees que está haciendo este desgraciado? No dijo eso. Así a veces actuamos, Vea lo que dice el versículo 10. Dice: cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Se arrodillaba qué? ¿Cuál era la actitud de Daniel? Humildad. Buscar a Dios en humildad. Porque el único, entiéndelo mi hermano, el único que te va a sacar de las broncas es Dios. Újule. A ver otra vez, el único que te saca de broncas es Dios. Por eso es que toda la gloria debe de ser para Él. Dice después, dice: y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Yo le hago una pregunta: el día que nos digan ya no pueden abrir esas puertas, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Lo que digan, sí, amén, gloria a Dios. Pastor ya vio desde Zoom. Dele gracias a Dios de que tenemos un lugar donde venir. De verdad, mi hermano. En Corea del Norte no lo pueden hacer. En China tampoco todavía lo pueden hacer. Hay iglesias en China que ya se están abriendo, pero no lo pueden hacer. En Cuba nada más existen 3 movimientos: bautista, metodista y presbiteriano. Pero si usted quiere ir a predicar a Cuba, lo van a meter luego. No llega ni a salir de la aduana cuando ya está en la cárcel. Tiene que decir que va de turista. Aquí tenemos una bendición muy grande de estar orando al Señor. Aunque se levanten edictos, aunque el enemigo quiera detener la obra de Dios, ¿sabe cuándo se va a detener esto? Nunca. Nunca, mi hermano. Porque mientras haya gente como un Daniel, como un Elías que convierta el corazón de los padres, existan esos hombres, esas mujeres que sepan lo que es la palabra de Dios en sus vidas, eso cambia el mundo, mi hermano. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. ¿Qué se podía hacer en ese momento contra el edicto de un rey? Y dice la palabra del Señor que entonces, cuando lo encontraron orando, lo llevaron delante de Darío y le dijeron: mira, este hombre se burla de ti. Este hombre no obedece lo que tú dices. Y dice la palabra del Señor que cuando escuchó Darío lo que había pasado con Daniel, le pesó en su corazón. No se acordó en ese momento que había dentro de su gabinete un hombre especial. Daniel era amado por Darío. Si usted lee los primeros versículos, dice la palabra del Señor que lo pensaba poner después de él en todo el reino.
Escúchame bien esta mañana, mi hermano. Si te quieren bajar de puesto y no viene de parte de Dios, aunque llueva, truene y relampaguee, si eso te lo dio Dios, ni el infierno puede hacer nada. Así de sencillo, mi hermano. Dios es fiel a su palabra. Pero ¿qué hacía Daniel? 3 veces al día oraba. Su lugar secreto era eso, mi hermano. Vamos a hacer vigilia. ¿Quién quiere las 3 de la mañana? Hermana, le hablan. ¿Quién quiere la vigilia de las 9 de la noche? Pastor, está el noticiero. Aprovechando, a ver, vamos a levantarnos a orar las vigilias de las 6 a las 6 de la mañana. ¿Quién quiere la de las 6 de la mañana? ¿Ya ve? La de las 9 de la noche. Apúntese, mi hermana Mari. No, lo estoy diciendo en serio, no estoy, hermana. Las de las 12 de la noche. Ya empieza. Todos los demás que no se apuntaron es a las 3 de la mañana, mis hermanos. Por no apuntarse. Pues por no apuntarse, mi hermano. Yo le di chance de que escogiera todavía. Todos somos testigos acá, ¿cierto o no es cierto? A ver, la de las 6 de la tarde. Ya empezaron, ¿verdad? 9 de la noche. Si no se apunta a usted, le toca a las 3 de la mañana. Y 12 de la noche, 3 de la mañana. Los que de verdad no se apuntaron, Señor, vamos a estar orando. Los que nos vamos a levantar a las 3 de la mañana, despiértalos con una pesadilla, Señor, para que se les quite, Señor. Que te busquen, aunque sea así. Tres veces al día lo hacía Daniel. Y dice la palabra del Señor que entonces Darío se va a dormir. Bueno, ni se duerme porque le pesa en su corazón. Lo va a leer en Daniel 6. Y al otro día corre al foso de los leones Darío. Y empieza a gritarle: Daniel, Daniel, el Dios en el que tú confías. El Dios, escuche eso, cómo son las palabras de Darío. El Dios en el que tú confías, porque oras diciendo que Dios te va a sacar de problemas. Dices que Dios es esto, dices que Dios es el aquel. Estás confiando en ese Dios. El Dios que en el que tú confías te ha podido librar de los leones. Y dice que se oye una voz dentro de la cueva y le dicen: el Dios en el que yo confío le cerró, mandó su ángel y le cerró la boca a los leones. Y escucha esto. Con eso voy terminando, mi hermano. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa del versículo 23. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿En quién había confiado? Ahora, ¿cómo se ve la confianza? En lo que tú hablas todos los días. En lo que tú hablas todos los días, mi hermano. En eso se ve la confianza. Lo que tú hablas, como tú dices las cosas, se ve en qué estás confiando. Si tu confianza es Dios, mi hermano, no lo digas nada más, demuéstralo, mi hermano. Dios es un Dios maravilloso. Dios es fiel, mi hermano. Y cuando nosotros lo ponemos todo en sus manos. Dice el Salmo 37:4, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará.
Pregúntese nada más para terminar, ¿qué es lo que será imposible para Dios? Que Dios no pueda, que Dios no lo tenga cómo resolverlo. Hay momentos en la vida que vamos a pasar por valles de angustias, de tribulaciones, momentos difíciles. Hay momentos en la vida de que no todo en el matrimonio es de color de rosa. A veces vamos a enfrentar situaciones dentro de los hijos, con los hijos. A veces vamos a estar en situaciones en las que el enemigo, a la persona con la que más teníamos tanta confianza, nos ha defraudado. No ha sido igual. A veces se presenta la deslealtad, mis hermanos, y llegan momentos de angustias. A veces el enemigo nos está queriendo quitar a los hijos con tantas mentiras. Hijos tirados en las drogas, hijos tirados en el alcoholismo, hijos que se van con los amigos, ya no llegan a la casa. Para esas cosas, la confianza que tú tengas en Él es lo que en un momento dado va a hacer que salgas del pozo de la desesperación. En mi angustia clamé al Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación. Esa es la solución, mi hermano. Pero las palabras que pongas en tus labios determinan en qué está tu confianza. Así que ponte de pie en esta tarde, mi hermano. A veces nosotros tenemos que decirle al Señor que hay momentos que las palabras a veces no nos alcanzan, o que hay momentos que nos dan palabras de consuelo, lo que Dios dice para nosotros en su palabra. ¿Dónde está tu confianza en este tiempo? ¿Está en tu trabajo? ¿Está en tu escuela? ¿Está en lo que has aprendido? ¿Dónde está tu confianza en este tiempo? Pero las palabras tienen poder, mi hermano. O se vuelven tu bendición o tu maldición. Pero cuando tú traes la palabra de Dios, la lees y le dices: Espíritu Santo, háblame, Señor. Háblale a mi mente, háblale a mi corazón, Señor. Tomas la palabra del Señor, la lees. A lo mejor en un momento dado muchas cosas no las vamos a entender al principio, pero con el paso del tiempo el Espíritu Santo está hablándonos y nos revela el corazón de papá. Eso es lo que Cristo le decía en ese momento a la gente que lo escuchaba. ¿Saben quién salió justificado de estos dos? El que expresó lo que había con sinceridad en su corazón. Ese salió justificado. Tú decides cómo sales, mi hermano. Tú decides si sigues saliendo enfermo, porque el pastor no puede sanar, los hermanos no pueden sanar. El único que sana es Cristo. Que nos va a usar, eso es otra cosa. Pero Dios nos ha profetizado de que aquí va a haber gente que sea usada para sanidad de mucha gente. Pero si tú estás dispuesto en esta tarde a sanar, a que Dios sane tu corazón y sane tus palabras, lo que salgas a decir entonces de aquí en adelante es: mis hijos van a venir conmigo un día. Ese hombre un día va a estar doblando su rodilla delante del Señor. Ese trabajo, el Señor, mañana voy a decir: a ver, ya está mi puesto. Y Dios ya lo tiene. La confianza se vuelve una realidad cuando está basada en la palabra de Dios. En otra cosa no, mi hermano. Por más que decretes, por más que declares, si no existe una base bíblica, no tiene efecto, mi hermano. Por eso es muy importante que hoy en esta tarde seamos como David, y que le digamos al Señor en esta tarde: Señor, escudriña mis pensamientos y mis palabras, Señor.
Y Señor, y si hay camino de perversidad, le decía David, corrígelo, Señor. Corrígelo. Cámbialo, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, mis hermanos, perdón, las palabras tienen mucho sentido. Así que en esa tarde, cámbialas. Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Quizás, Señor, un día usamos palabras que no te honraron, no fueron las correctas, Padre. Pero en esta tarde, Señor, perdónanos. Con todo el corazón te lo pedimos. Perdónanos, Señor, por palabras ociosas que salieron, Señor, y que a lo mejor esas palabras un día lastimaron a alguien, Señor, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y hoy el resultado es un alejamiento, Señor, una soledad, una amargura. Estar viviendo todo el tiempo, Señor, con una persona que no hemos podido perdonar. Pero hoy en esta tarde, en el nombre de Cristo, tomo una decisión y perdono en el nombre de Jesús a fulano, a sultano. Si tienes que perdonar a alguien en esta hora, dile su nombre. Dile: Padre, en esta hora, por obediencia a ti, Señor, como lo dices tú en tu palabra, perdono a fulano, a sutana, a perengano, a mengana, Señor. Y Señor, fui lastimado, Señor, en esta área. Me ofendió, me hizo esto, Señor. Dígaselo al Señor en esta tarde, pero salga libre en esta tarde, en el nombre de Cristo. Y diga en esta tarde: hoy decido, en el nombre de Jesús, perdonarlo. Y entonces en esta hora, nombre a esa persona y diga: en el nombre de Jesús, te perdono. En el nombre de Jesús, te perdono. Y en esta hora, en el nombre de Cristo, no me debes nada. No me debes nada. Ya te perdoné. Y entonces ahora toma esa autoridad, toma esa confianza y dile: Padre, ahora perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque te he ofendido. Perdóname, Señor, por usar mal mis palabras. Pero todo ese odio y todo ese rencor en esta hora, Señor, sale de mi vida. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédese un momento así. Ahora dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias, dele gracias. Gracias, bendito. Tu bondad para Bendito eres. siempre.